Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Una situación que aterroriza a cualquier propietario de gato es encontrarse un buen día que su gato ha fallecido. Y en esa situación os preguntáis, oiga, ¿por qué mi gato se ha muerto de repente? ¿Podía yo haber hecho algo? ¿A qué es debido? Etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas alrededor de esta circunstancia. Pues es de esto de lo que os voy a hablar en el vídeo, de explicaros todas y cada una de las causas que provocan la muerte súbita de los gatos, porque aunque os parezca increíble, algunas de ellas se pueden prever y otras, en otras circunstancias, el gato nos va a dar una serie de señales, una serie de signos que os tienen que hacer reflexionar y llevarlo de urgencia al veterinario para prever, lógicamente, el fallecimiento del animal. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos a por ellas. La primera causa de muerte súbita en los gatos, la más frecuente que vemos en las clínicas al menos, suele ser por un traumatismo. Aquí, por desgracia, no podéis hacer muchas cosas. Normalmente los traumatismos, accidentes, atropellos y demás, se producen cuando el gato se va de casa, cuando el gato se escapa. Al final de este vídeo os enlazaremos con un vídeo explicándoos cómo podéis evitar que el gato se vaya. Porque ya no solo que no lo recuperéis, sino que por la propia integridad del gato evitar este tipo de accidentes. Otra causa muy común y muy frecuente es que el gato se haya intoxicado. Puede ser que te lo hayan envenenado, pero lo más común, lo más habitual, es que el gato ingiera algún tipo de veneno que tienes por casa. El gato es tremendamente curioso y tiene curiosidad por ver el medicamento que te ha visto que tú te tomabas y que lógicamente a él le va a sentar fatal. Son muy frecuentes también los accidentes porque el gato bebe anticongelante. Sí, el anticongelante que a lo mejor tenéis en el garaje o tenéis en cualquier rincón de la casa para vuestro coche. Esto el gato le atrae, le gusta su sabor, lo bebe y se intoxica. Aquí, lógicamente, lo que hay que tener es precaución con dónde dejáis estos productos, porque al igual que con los niños hay que tener muchísimo cuidado. Luego tenemos las cardiopatías, es decir, las afecciones que afectan directamente al corazón del gato. Esto es cierto que muchos animales no dan ningún síntoma, por ejemplo, de tener un soplo, pero en otros casos sí. Pero aquí hay que ser muy sutil, os tenéis que fijar en detalles muy ínfimos del animal. Por ejemplo, un animal que duerme más de lo normal, ya sé que es difícil ver en los gatos, un animal que tiene un poco menos de apetito, que a continuación va a tener una pérdida de peso, pero sobre todo lo más característico y en lo que más os tenéis que fijar es en que vuestro gato empiece de unos días a esta parte a respirar con mayor dificultad, que le cuesta, que intenta y veis que como que el animal tienda a que parece que se ahoga. Le habéis mirado la boca, le habéis mirado sus fauces y no veis nada raro, no hay nada que lo obstruya. El animal tampoco tiene fiebre, con lo cual no piensas en una infección, etcétera, etcétera. Ante cualquier problema de estos de tipo respiratorio, de dificultad para que el animal respire normalmente, es muy conveniente acercaros a un veterinario para que simplemente lo ausculte. Auscultando un animal y demás, si se detecta un soplo, un problema de insuficiencia cardíaca, podemos tratarlo muy fácilmente. Hay medicamentos muy efectivos para esto. Otra causa muy común es la insuficiencia cardíaca, muy similar a la anterior, pero con una serie de diferencias muy claras. La insuficiencia cardíaca, como su nombre indica, es que notáis a la palpación de que su corazón no funciona bien. A veces funciona un poquito más rápido, otras más despacio, etcétera, etcétera. La causa principal de que el animal tenga una insuficiencia cardíaca es que tiene un edema pulmonar. Sí, un edema en el pulmón, una acumulación de líquidos en sus pulmones le puede provocar esta insuficiencia cardíaca. Aquí lo que notaréis con mucha claridad es que vuestro gato respira muy rápido. Notáis que la respiración está como agitado. El animal no se mueve, no ha hecho deporte, no ha hecho ejercicio, lleva una vida normal, está incluso tumbado y notáis a la palpación o simplemente viéndolo que su caja torácica sube y baja con mucha frecuencia, muy rápido. Esto ya de entrada, si vuestro gato no lo había hecho hasta ese momento, es un claro síntoma de alarma. Otra causa muy habitual de muerte súbita en los gatos es la presencia de un coágulo de sangre, de un trombo, vamos, para que me entendáis fácilmente.
y ese trombo en un momento determinado sobre todo se queda atascado, ese grupo de células sanguíneas se quedan bloqueando, por ejemplo, una arteria cerebral. Esto es exactamente igual que en los humanos. ¿Y cuál es la causa principal? Y esto lo tenéis que saber prever. Es la alimentación inadecuada del gato. Gatos con tendencia a tener obesidad son cada día más frecuentes. Gatitos gordos es de lo que más se ve hoy en día, porque tenemos la tendencia a darles de todo, y a alguien que se le da de todo, pues come de todo, y los gatos no pueden ni deben comer de todo. Otra causa por la cual un gato se os puede morir de repente es que esté padeciendo una insuficiencia renal crónica. Las enfermedades del riñón en los gatos son muy comunes, es un animal que tiene mucha tendencia, ¿de acuerdo? Y aquí sí que podéis hacer muchas cosas, porque el gato os va a dar señales de que está empeorando su estado de salud. En algunos casos ya lo habréis previsto o ya sabéis que vuestro gato padece esta enfermedad y le estaréis dando una alimentación adecuada, pero muchas personas todavía no son conscientes de que su gato tiene este problema. ¿Y en qué os tenéis que fijar para saber si vuestro gato está padeciendo una insuficiencia renal crónica? Pues sobre todo y de entrada, que vuestro gato de repente empieza a perder mucho peso, prácticamente no come, vomita con mucha frecuencia. Pero sobre todo, lo más característico que veréis ya en los casos más avanzados, próximos incluso a que el animal muera de forma súbita, es que el animal tiene muchísima sed, el animal bebe mucho más de lo que habitualmente bebía y claro, al mismo tiempo orina también mucho. Estos dos últimos factores, el beber mucho y el miccionar mucho, es algo que os tiene que alarmar. Y en cuanto lo notéis, si os fijáis en vuestro gato que esto lo hace, rápidamente a vuestro veterinario más próximo. Otro problema, sobre todo aquí en España, en algunas partes del país, sobre todo en la costa del Levante, son los problemas de filariosis, el famoso gusano del corazón. Aquí os hicimos un vídeo explicando el tratamiento en los perros. Si lo queréis ver como orientación en qué consiste esta enfermedad. Es una enfermedad muy grave, es un parásito que tiene la mala costumbre de quedarse en el corazón, claro, provocando pues trombos, provocando insuficiencia cardíaca, provocando en definitiva que el animal se mueva con dificultad, que respire mal, etcétera, etcétera. Si vivís aquí en Europa, sobre todo se da en toda la cuenca del Mediterráneo. En América me imagino que próximo a zonas donde hayan lagos, estanques grandes, etcétera, zonas donde haya mucho mosquito. La picadura del mosquito que afecta también al perro puede afectar también al gato y generarle el famoso gusano del corazón. Otra causa muy común de muerte súbita en gatos son tanto los niveles altos de azúcar como los niveles bajos de azúcar en sangre, ambos producidos siempre por una enfermedad conocida como diabetes. La diabetes se da también con mucha frecuencia en los gatos y es una enfermedad relacionada pura y llanamente con una deficiente alimentación. Los gatos no pueden ni deben comer de todo, son estrictamente carnívoros y hay que controlar muchísimo el nivel de hidratos de carbono que les dais. Y ya por último tenemos las enfermedades infecciosas. Sobre todo las más comunes son las enfermedades víricas. Me refiero a la peritonitis infecciosa felina o, por ejemplo, a la inmunodeficiencia. Ambas son muy comunes en los gatos y las dos se pueden prevenir con el uso de la vacuna. A los gatos hay también que vacunarlos igual que a los perros. Y es una lástima ver cada vez, por un poco por dejadez o por situación económica, que yo entiendo perfectamente, no estoy recriminando nada a nadie, por favor, pero hay que ser conscientes de que hay al menos algunas vacunas, y estas serían algunas de ellas, muy importantes porque pueden acabar con la vida de vuestro gato en apenas días. Y nada más, os dejo aquí el vídeo que os comentaba al principio y simplemente desearos que tengáis un muy feliz día. Cuidaros mucho. Chao.